Hola hermanos, pues bienvenidos nuevamente. Estamos aquí para compartir algo de la palabra de Dios concerniente a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y le invito a que vayamos a la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Filipenses. Vamos a estar dando un mensaje panorámico de toda la carta y resaltando más que nada el tema de la resurrección, que es tratado por el apóstol Pablo como uno de los temas principales en este libro, en esta carta. Pongámonos primeramente en manos de Dios. Señor bendito, gracias porque en este día celebramos la resurrección, la manera en la cual el Padre demostró que fue acepto el sacrificio que hiciste a nuestro favor. Gracias, Señor, porque en medio de estos días podemos alimentarnos de tu palabra y con estas verdades hacer que nuestra fe se incremente y que nuestra esperanza de estar una eternidad contigo también siga constante y siga creciendo, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre por esta oportunidad de venir a tu palabra y pedimos nuevamente, como todos los días, que tu Espíritu Santo nos ilumine. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Esta carta vamos a iniciar un poco acerca de del trasfondo de lo que es el autor y la fecha. Sin duda, esta carta no tiene debate acerca de la autoría, ya que el apóstol Pablo siempre está definiendo, en este caso, desde el versículo 1, Pablo y Timoteo son los que escriben en la carta de los Filipenses. Probablemente esta carta fue escrita en su primer encarcelamiento de Roma, más o menos alrededor del año 62, entre el 60 y 62 después de Cristo. Hay cierto debate exactamente en qué cárcel fue, en qué ciudad, porque recordemos que el apóstol Pablo fue aprisionado varias ocasiones, pero solamente para no meternos en problema, tengamos en consideración eso. Es una carta escrita desde la cárcel, junto con otras varias epístolas que él escribe a las iglesias. Y algo que podemos ver en esta carta y ese mismo sentir en las demás epístolas de la cárcel es que Pablo expresa esperanza de un veredicto favorable. No precisamente aquí en la tierra, sino más bien en el cielo. Por ejemplo, nosotros si leemos en Filipenses 1:25 dice: confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para su provecho y gozo de la fe. Esa era la esperanza, que siempre fuera algo favorable a la iglesia. En el capítulo 2, versículo 24 dice: y confío en el Señor que yo también iré pronto a verlos. Tiene esa esperanza, por eso se cree que fue en el primer encarcelamiento, no con cierta seguridad, cierta convicción de que iba a volver a ver a sus hermanos. Hermanos, la iglesia, veamos un poco acerca de la iglesia de Filipos. Para entender un poco cómo era esta congregación, es necesario que vayamos a Hechos capítulo 16, donde se nos narra cómo fue fundada esta iglesia. A partir del versículo 12 encontramos lo siguiente: ellos estaban ya en esta ciudad y dice así la escritura. Dice: zarpando pues a Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces aquí vemos cómo inicia la obra en Filipos. Se cree que habían muy pocos judíos en esta ciudad porque no tenían sinagoga. Por eso es que ellos siempre de costumbre llegaban directo a las sinagogas, pero aquí no hay sinagoga, llegan fuera de la puerta junto al río
y era un lugar donde algunos creyentes, algunas personas piadosas se reunían para orar. Ahí es donde predican el Evangelio, y Filipos, la iglesia en Filipos, fue la primera iglesia fundada por el apóstol Pablo de Europa. Debemos de saber algo más acerca de esta ciudad para entender un poco el mensaje, el propósito del contenido de esta carta. Y es que Filipos, hermanos, era una ciudad que tenía pues bastante riqueza económica. Los ciudadanos romanos que vivían ahí eran exentos de varios impuestos, pero más que nada, como su población, la mayoría de su población eran romanos, tenían un trasfondo griego. Entonces, estas personas pues tenían arraigadas bastantes costumbres griegas, filosofías, religiones, y yo quiero proponerles que era algo muy similar la cosmovisión de un romano de aquella época. Si nosotros vamos a Hechos 17, un capítulo después, donde está describiendo ahora Pablo que se encuentra en Antioquía, fíjense cómo dice el versículo 32, este discurso en el cual conocemos que él da en el Areópago, después de exponer el Evangelio. El apóstol Pablo está avanzando en su explicación de todo lo que tiene que ver con el mensaje de salvación, y llega a este punto interesante donde dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. El ciudadano romano promedio no tomaba en serio esto de la resurrección. Entonces, no debemos de dudar que también los ciudadanos de Filipos tenían ese problema, porque así era toda la ciudad. Fíjense cómo dice, regresando a Filipos, el capítulo 16, versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien nos anuncia en el camino de salvación. Esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Y aquí viene lo interesante: viendo sus amos que habían salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Entonces siempre el Evangelio en los primeros apóstoles, ellos remarcaban mucho el tema de la resurrección. Entonces no dudemos que dio un mensaje muy similar como el que había dado en el Areópago. Bueno, más bien daría en días posteriores en el Areópago. Entonces ellos dicen: esas cosas a nosotros no nos interesan ni les creemos, se nos hace una tontería. Tal vez pudieran ser como aquella audiencia del Areópago en Antioquía, donde estuvieron atentos escuchando bastante parte del sermón de Pablo, pero llega a este punto donde se toca la resurrección y ellos oponen la mayor resistencia en continuar escuchando el mensaje. Lo que quiero que hagamos, hermanos, es que ahora, conociendo un poco acerca de los creyentes a quienes escribía el apóstol Pablo, consideremos esto. Era una ciudad en la cual estos creyentes tenían arraigado mucho doctrinas, religiones, filosofías de los griegos, de los romanos. La resurrección básicamente era algo nuevo para los creyentes. Y Pablo tiene que reforzar, como siempre en el Evangelio, la doctrina de la resurrección, y Filipenses nos habla bastante de esto. Este mensaje yo lo preparé debido a lo que encontramos aquí en el capítulo 3, versículo 11.
Versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Más bien es este versículo, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Entonces Pablo plantea tres cosas a los creyentes de Filipenses, a fin de conocerle, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Es interesante, hermanos, que de estos tres tópicos, yo no sé usted, pero pareciera que hacemos más énfasis en los mensajes. Si juntamos todos los sermones de todos los pastores, yo creo que pudiéramos ver más volumen en tópicos que hablan acerca del conocimiento de Cristo y también de la participación de sus padecimientos. Mensajes como el de Efesios, donde el apóstol Pablo muestra el deseo, pues sí, el anhelo de que su congregación se sumerja en lo ancho, lo profundo, lo vasto que es el Evangelio, para que con ese conocimiento pues vivan plenamente los creyentes. Pero aquí también podemos ver toda esa serie de mensajes que solemos dar los pastores para animar en medio de la tribulación, porque estamos en un mundo caído y siempre vamos a tener ese tipo de mensajes. Vamos a dar un mensaje de la vida de Job, porque todos pasamos pruebas, todos tenemos pérdidas, pero el apóstol Pablo equipara a esa misma importancia el mensaje de la resurrección. Por eso es que este día estamos tratando de indagar, de inquirir en esta doctrina de la resurrección. Fíjense en lo que vamos a ir avanzando desde el capítulo 1, considerando un poco más esta verdad central. En los versículos 3 al 6 nosotros podemos ver que el apóstol Pablo tiene un deseo sincero de que el pueblo, la congregación, la iglesia de Filipos crezca en el conocimiento de Dios, y eso implica el comprender la doctrina de la resurrección. Versículos 3 al 6. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes, por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí de manera implícita ya empieza a apuntar a ese tema Pablo. Si quieres ser perfecto como Cristo, no es en este cuerpo, es después de la resurrección. Avancemos al versículo 9-11, donde sigue recalcando esto. Pido en oración, que su amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. A Pablo le interesa mucho eso, crezcan mayormente en el conocimiento del Evangelio, las doctrinas de Cristo. Y aquí va la salvación por fe, la justificación, la resurrección, la glorificación, entre muchas cosas, la ascensión de Cristo. Él sigue diciendo en el versículo 10, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Entonces el apóstol empieza a decir, empápense del conocimiento de la doctrina de Cristo para que cuando lleguen a la gloria lleguen con fruto eterno que permanezca. En los versículos 19 y 20 dice lo siguiente, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Él empieza a referirse tal vez a un bienestar temporal. Él está escribiendo este mensaje desde una prisión, entonces dice, yo tengo esa esperanza de que esto se torne a una situación mejor en vida.
Pero también muchas personas, muchos teólogos indagan que pudo haber sido 4 sentidos esa declaración de esa esperanza positiva del apóstol Pablo, y una de ellas es que apunta a lo eterno, como vemos en los versículos 21-23, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces él afirma la vida después de la muerte. El momento que uno pasa el proceso de la resurrección es muchísimo mejor que estar aquí aún en este cuerpo. Vámonos al capítulo 2, versículos 5 al 11, en lo cual nosotros vemos que él sigue empapándoles de este conocimiento de el punto de que hay una resurrección. Fíjense cómo dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, lo que conocemos como este mensaje que mayormente damos a la iglesia para que el creyente nos inspiremos en nuestra obediencia, en nuestra entrega total a Cristo, a Dios, al Padre. Seguir el ejemplo de Jesús, dice así: el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Entonces, aquí podemos ver que está hablando de la humillación de Cristo y de su exaltación. La exaltación incluye implícitamente la glorificación, la ascensión. Entonces es porque Él se despoja de su deidad, viene a ser hombre, y aunque ya era suficiente esa humillación, Él decide padecer, el justo por los injustos, todo lo que vimos el viernes de la pasión de Cristo, todo lo que vimos en su castigo por tomar nuestro lugar como sustituto. Pero ahora, después de que resucita, Él asciende. Es necesario esto, descender a lo más profundo, para que después de la resurrección ascender a lo más glorioso, se le entrega la autoridad, para que ahora sí toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, pero para gloria del Padre. Entonces, si fijan, hermanos, el apóstol Pablo sigue insistiendo en presentar esta enseñanza a la iglesia de Filipos. Deben de sumergirse a lo más profundo en su vida, humildemente, y considerar ese punto donde morimos, dejamos este cuerpo terrenal, seguimos los pasos de Jesús exactamente en eso, considerando una muerte que glorifica a Él, que se sigan cumpliendo los padecimientos de Cristo en todos sus hijos, porque también es necesario que resucitemos porque Él resucitó y seamos exaltados. Ahora vámonos al capítulo 3, los versículos 1 al 3. Nos habla de lo cual Pablo era su gloria, lo que más le importaba y con lo más se alimentaba en esperanza. Dice así: por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. A mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas, y para ustedes es seguro. Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces él empieza de aquí en adelante a presentar ciertos contrastes. Aquellos que se confían en la carne
Son los judaizantes los que introducían a las iglesias la idea de que además de la fe necesitas circuncidarte, tener esa obra. Pero dice, no, guárdense de ellos y nosotros nos gloriamos únicamente en Cristo Jesús sin confiar absolutamente en nada en la carne. ¿Por qué es necesario entender esto? Porque Él está planteando de que tendemos a confiar en ese tipo de argumentos para basar nuestra salvación en Cristo Jesús. Eso es una verdad en cada creyente. Por eso él tiene que agregar el siguiente contenido en esta carta. Fíjense lo que dice en los versículos 4 al 8. Él está hablando de que confiar en la carne es anhelar o apreciar más algo que él considera como basura. Dice lo siguiente: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces es lo que decía el apóstol Pablo. Para mí, todo lo que tiene que ver con algo terrenal es absolutamente basura. Es algo despreciable, es algo que no sirve para nada. Y quiere introducir esa misma idea a la iglesia de Filipos y a nosotros hoy en día. Lo terrenal es algo efímero, su valor es despreciable comparado a lo eterno. Ahora empieza a ver este contraste de la basura, ¿verdad? El versículo 10 dice algo interesante: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Entonces aquí está ese contraste. Él está diciendo, esto es basura, pero lo que es valiosísimo, es invaluable, es incomparable, lo menciona en el versículo 9 en delante. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. A fin de conocerle, como hemos dicho anteriormente, y el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Entonces, este es el contraste de Pablo. Todo esto es basura, pero lo que yo les invito a la iglesia de Filipios y a nosotros hoy en día es que procuren esto: crecer en su conocimiento, comprender el poder de su resurrección y también participar de sus padecimientos. Estas tres cosas. Entonces yo quiero continuar haciendo más énfasis en el poder de la resurrección. El poder de la resurrección, hermanos. Esta es una doctrina que por el tiempo pues nosotros solamente vamos a tocar el borde de la falda tal vez de este Everest, de este cerro, de esta montaña que es también demasiado vasta para entender esta vida, y la eternidad no nos alcanzaría para entender solamente la doctrina de la resurrección. Y esta es la invitación. Solamente duraremos otros minutos más aquí en este mensaje, pero como creyente es necesario que tú mismo indagues, te sumerjas de página a página en la palabra de Dios y busques todo lo referente a la resurrección, todo lo que apunta del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Solamente para
ojalá despierte un poco de curiosidad en ti. Yo haciendo una búsqueda de las palabras resurrección, resucitar y sinónimos, pude encontrar en el Nuevo Testamento que hay al menos 150 referencias. Tal vez algunas no son completamente directas, porque también estuve viendo que la mayoría de todas las cartas, de todos los libros del Nuevo Testamento incluye esa palabra explícitamente. Hay una que otra carta, una que otra epístola que no incluye esta palabra, pero hay mensajes que están hablando de eso indirectamente o implícitamente. Por ejemplo, si nosotros vamos a la primera carta de Juan en el capítulo 3, aunque es una epístola de la literatura juanina que no nos dice esta palabra resurrección, resucitar, pero sí está hablando de este tema. El capítulo 3, versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él. Y aquí implícitamente va la resurrección. Si vamos a ser semejantes a Jesús es porque también vamos a pasar por ese proceso de resurrección en el cual se nos van a entregar cuerpos glorificados. Entonces, a este sentido me refiero de que casi prácticamente todos los libros del Nuevo Testamento incluyen algo acerca de la resurrección. Por ejemplo, si vamos a Judas, estamos ahí cerca, el versículo 24, pareciera que también Judas no tuvo la intención de hablar acerca de la resurrección, ¿no? Pero fíjense en la doxología: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Para estar sin mancha, solamente eso es después de la resurrección. Mientras estemos en esta vida, no podemos ser perfectos. Para que estemos presentados sin mancha delante de Dios, es necesario atravesar este punto de la resurrección. Vamos a ver, solamente por mencionar otro pasaje más, por ejemplo, la carta pastoral de Tito. También pareciera que pues, el apóstol Pablo no quiere dar tantas cosas doctrinales a este pastor, sino solamente algunos aspectos prácticos de cómo organizar a la iglesia. Pero fíjense cómo en el capítulo 3, versículo 5 al 7 dice lo siguiente: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, para que, justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aunque no menciona la resurrección, nosotros sabemos que todo esto es, incluyendo ese paquete, todo esto es posible únicamente atravesando esto. El lavamiento de la regeneración, la renovación en el Espíritu Santo, lo podemos vivir aquí ya desde que creemos en Jesús, pero en plenitud es después de la resurrección. Bien, hermanos, pues, insisto, tú mismo sumérgete en la Escritura para indagar acerca de este tema que el apóstol Pablo equiparó igual a las otras enseñanzas acerca de los padecimientos de Cristo y de crecer en el conocimiento, que pues eso va muy de la mano, la resurrección. Si bien he mencionado más de 150 veces únicamente en el Nuevo Testamento, es que los apóstoles que fundaron la doctrina de la iglesia sobre la piedra angular de Jesucristo, ellos nos empapan de la enseñanza de la resurrección. Avancemos acerca de algunos otros más contrastes, regresando a Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 16.
Él está invitando a la iglesia a hacer esto, a apuntar a esa dirección, pero no de manera individual únicamente. Fíjense cómo dice: no que yo lo haya alcanzado ya, ni que yo sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: olvido ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante. Entonces, dice una gran verdad aquí el apóstol Pablo: nadie puede alcanzar la perfección aquí en esta vida. Solamente es apuntando hacia lo eterno, aquello que es después de la resurrección. Dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Mayormente hacemos, bueno, es otro tema central de Filipenses, la unidad de la iglesia, pero el contexto de esta unidad es para que juntos busquemos creer en todo lo que nos dice el versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y obviamente también, como él tiene la esperanza, en el versículo 11, también en la resurrección de los muertos. Podemos ver, no debemos de hacer esto solo, sino también en conjunto como iglesia, pensar como esa meta única. Lo más importante de nuestra vida, como dice el versículo 13, dice: una cosa hago. Una cosa, y esto es asemejarme a Cristo, indagar en todo lo que es la resurrección, crecer en el conocimiento, participar en su muerte y resurrección. Esa es la meta principal de cada creyente. Vamos a avanzar a los versículos 17 al 19, hablando nuevamente de este tipo de contraste de lo que es efímero y lo que es eterno, lo que está nuevamente haciendo énfasis y recordando el apóstol Pablo que procuren o que desechen. Hermanos, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Otra vez regresa a hacer ese contraste. Hay personas que cuando pierdes en vista las cosas eternas, para ellos su satisfacción es únicamente lo terrenal. Pero ustedes no deben de ver eso. Piensen en la resurrección. Mediten en la resurrección. Indaguen en las cosas eternas, las que no están en este plano terrenal. Dice, aquí va el contraste, otra vez, versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Tal vez Pablo hacía mucho este énfasis porque recordemos el trasfondo de esta iglesia y también de la condición actual de toda la humanidad. No pensamos en este tema de la resurrección, no indagamos en las cosas eternas. Siempre que compartas el evangelio a alguien, pregúntale lo siguiente: ¿con cuánta frecuencia tú tienes pláticas de cosas espirituales, no aquellas que giran en torno a lo que perciben tus 5 sentidos? Lo que tú puedes escuchar, ver, probar, oler, todo lo que puedes experimentar a través de los 5 sentidos que Dios te da. En torno a eso giran nuestras pláticas, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros pensamientos, solamente cosas terrenales. Pero también tenemos una esfera espiritual.
somos hechos a imagen y semejanza de Dios y también tenemos espíritu. ¿Con cuánta frecuencia tú tienes pláticas, conversaciones de asuntos espirituales eternos? Y verás que efectivamente, como dice el versículo 19, solo piensan en lo terrenal. Pero ustedes, aunque son ciudadanos con bastante solvencia económica, todos creemos eso, que así era la iglesia de los filipenses, podían jactarse, como les había dicho, por ser esos ciudadanos romanos que eran una clase bastante superior, se creían ellos, a cualquier otra sociedad. Y más los ciudadanos de Filipos, porque les había yo dicho al inicio que ellos eran exentos de ciertos impuestos de Roma. Y yo decía, no, este es el mejor lugar para vivir. Nuestra esfera, nuestro círculo social es lo mejor. Pero el apóstol Pablo no quiere que se desvíen y que sigan pensando en lo terrenal. Por eso les da este contraste. Continuando en el versículo 21, dice, esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, nosotros, hermanos, debemos de anhelar más aquí la resurrección y la glorificación. Ese es lo que nos invita el apóstol Pablo a ti y a mí. Deja de fijar tus ojos en las cosas terrenales y apúntalos hacia Cristo, hacia la resurrección, hacia la glorificación. Vamos a ir al capítulo 4. La verdad es que la carta de los Filipenses tiene muchas cosas, tal vez se pudiera considerar su contenido como mayormente práctico. Sin embargo, hemos visto que tiene muchas cosas doctrinales. Y aquí es donde nosotros pudiéramos empezar a aplicar algunas cosas. Nosotros, para estar seguros de que estamos apuntando hacia lo eterno, que estamos considerando, indagando constantemente la resurrección, en la glorificación y apartando nuestra vista en las cosas terrenales, es porque de manera natural podemos obedecer las exhortaciones del apóstol Pablo. Y aquí empiezan en el capítulo 4, versículos 1 al 9 vamos a leer. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjense. Su gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Toda esta pequeña sección está hablando el apóstol Pablo del comportamiento que espera del creyente. Actúen, vivan conforme a su fe. Sean congruentes con lo que creen. Si creen en las cosas eternas, vivan anhelando más esas cosas y despreciando lo terrenal. Y se va a ver reflejado así, sin contiendas, siendo humilde, también involucrándose siempre en la mayor medida posible para extender el Evangelio. Fíjense el versículo 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haz, y el Dios de paz estará con ustedes.
solamente se vive de esta manera cuando quitamos la vista de las cosas terrenales y apuntamos a las cosas eternas. Por eso Él dice, todo lo honesto, lo justo, puro, amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay alguna alabanza, en esto pensa. Entonces podemos ver que solamente, efectivamente se logra esto cuando despreciamos las cosas terrenales y apuntamos nuestra mirada hacia lo eterno. Uno de los también temas principales de la carta de los Filipenses es que él aprovecha esta carta para escribirles y darles cierto agradecimiento por unas ofrendas que había recibido de esta iglesia. Ellos ya vivían dando, vivían ofrendando, pero al fin llega el apóstol Pablo a dar este mensaje de agradecimiento y es una manera algo extraña como él escoge las palabras para agradecer. Fíjense cómo dicen los versículos 10 al 13. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaban solícitos, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si parafraseamos estos versículos, pudiéramos decir lo siguiente. El apóstol Pablo recibe la ofrenda y es extraño la manera en la cual él les responde. ¿Saben qué? La verdad es que ni lo necesitaba. Tienen buenas intenciones, pero no me hacía falta. Porque yo ya sé vivir humildemente, sé tener abundancia, sé tener escasez. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está extraño el agradecimiento, pero lo que él quiere resaltar es que lo que en verdad le alegra a él, es lo que dice del versículo 14 en adelante. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Versículo 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en su cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante y sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces él dice, mira, yo estoy contento por la manera en que me ministraron y yo, aunque quisiera recompensarles de alguna forma, mi agradecimiento, esto es algo mínimo a lo que Dios ya les puede dar. Por eso me gozo. Mi gozo, por eso en el versículo 14 dice, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. ¿Por qué? Porque el que les va a recompensar a ustedes es Dios y de una manera incomparable. Así lo afirma el versículo 19. Mi Dios pues suplirá todas las cosas, todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces Él está diciendo, miren, esta recompensa no es en esta tierra. No es algo que va a corromper la polía y el oro. Sino que nosotros podemos ver que Él les dice lo incomparable, la recompensa que no tiene precio es lo eterno, y eso es porque ustedes desviaron sus ojos de las cosas terrenales, apuntaron hacia lo eterno, por eso pudieron ser alguien dadivoso, alguien generoso. Ellos simplemente están reforzando, y es lo que quiere Pablo, que sigan pensando en la resurrección, en las cosas eternas, no en las cosas terrenales. Para eso, obviamente, va de la mano con los padecimientos de Cristo, conseguir empapándonos del conocimiento de Dios. Solamente el venir a Cristo para poder
Vivir de esta manera es lo que nos va a asegurar que tenemos esa ciudadanía eterna. Nuestro hogar, hermanos, está en el cielo. Nuestro registro está en el libro de la vida. Nuestra herencia es incorruptible, como dice Hebreos 12. Ahí estarán los demás creyentes y nosotros desde aquí obedecemos sus leyes. Estamos viviendo ya en una esfera eterna y la resurrección es solamente el parteaguas para estar ahí. Nuestro Señor Jesús, cuando muere y resucita, es la prueba en la cual Dios nos muestra que fue acepto ante el Padre su sacrificio. Sigamos indagando en el poder de su resurrección. Si crees en la resurrección, necesitas empaparte de todo lo que implica el creer en esta doctrina. Vamos en oración. Señor bendito, gracias por tu amor, por tu palabra. Y en este momento queremos que tu palabra nos llene, Señor, de ese anhelo de estar a tu lado, de vivir en las cosas eternas, de pensar únicamente en ver lo incorruptible. Te adoramos, bendecimos tu nombre porque tú te levantaste de la tumba y fuiste exaltado. Bendito seas, toda la gloria es para ti. En Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.